y sentí Buenos Aires. Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires. Francisco Isidoro Luis Borges, hijo de un abogado y filósofo anarquista llamado Jorge Guillermo Borges y de una mujer católica llamada Leonor Acevedo, nació el 24 de agosto de 1899 en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en una pequeña casa de la calle Tucumán. La casa pertenecía a la familia Acevedo y, como la gran mayoría de las construcciones de la época, tenía varios cuartos, azotea, zaguán, 2 patios y un aljibe. Espacios que se grabarían en su memoria y que años más tarde su poesía recorrería al evocarlos con nostalgia. En uno de los tantos cuartos de la casa, su padre le transmitió el temor y la desdicha de perder la vista. Sus pupilas y las 5 generaciones de la familia destinadas irreversiblemente a la ceguera anunciaban un destino de sombra. En 1901, la familia Borges decidió mudarse a la casa de la calle Serrano 2147, donde actualmente se encuentra una placa en su homenaje. Era una sencilla construcción de 2 pisos, con azotea y un pequeño jardín, rodeado por un muro con una verja labrada en la parte superior, ubicada en el barrio de Palermo. Por entonces, las familias de clase media solo se acercaban a Palermo para visitar el zoológico o pasar unos días en alguna de las elegantes quintas de veraneo que se encontraban en las proximidades de la actual Avenida del Libertador. El resto de la zona era un descampado, por el que muy pocos hombres de esa clase transitaban. Pero tanto los Borges como los Acevedo eran familias tradicionales, desplazadas económicamente por el impulso de la ascendente burguesía ciudadana, y los ingresos que el joven abogado Borges obtenía eran escasos y no le permitían adquirir su propia casa en una zona más acorde a sus preferencias. Los Borges habitaron con vergüenza de clase las cercanías del sórdido arrabal norte de la ciudad, que constituía un verdadero límite urbano de Buenos Aires. Al poco tiempo que la familia se instaló en su nuevo hogar, nació Nora Borges, la única hermana del escritor. De niño, Jorge Luis descubrió que tras la reja del jardín que marcaba el límite de su hogar, había un mundo diferente al de su entorno, donde aún vivían guapos y compadres, en los que persistía la venganza y el honor, y quienes eran aún capaces de jugarse la vida por una discusión peleando con cuchillos. Pero este mundo resultaba indigno para que el hijo de la unión de 2 nobles apellidos lo habitara. La firme decisión de su madre de alejarlo de ese espacio brutal y arcaico resultó determinante para la formación del niño. Entre la intuición del arrabal y la certeza de los conocimientos universales que en su hogar se transmitían, Borges vislumbró un espacio que más tarde ocuparía su literatura. Borges vivía en una familia, en un ambiente donde la literatura estaba presente. Su padre también fue escritor y su abuela y su bisabuelo tenían
fuerte interés por la literatura. Recordemos, por ejemplo, que su bisabuelo, Edward John Haslam, era doctor en filosofía, se había recibido en una universidad alemana. Así que esto ya viene de alguna manera esbozado a través de sus antepasados. Yo creo que Borges tuvo una gran influencia de su padre en muchos sentidos. Ante todo, él se educó, él siempre dijo que se había educado en una biblioteca, y esa biblioteca era la biblioteca del padre. El padre era un hombre muy culto, bilingüe, como lo fue Borges, porque su madre era inglesa y nunca aprendió a hablar el español, ni bien ni mal, no aprendió a hablar el español. Entonces, ese bilingüismo del padre se pasa al hijo, que él sabía desde niño que con una abuela tenía que hablar en inglés y con la otra abuela tenía que hablar en español. Hay 2 o 3 detalles muy importantes en la relación entre ellos. Por un lado, en 1923, cuando Borges escribe Fervor de Buenos Aires, su primer libro, es el padre el que le da el dinero para que lo publique. Y por otro lado, hay algunos consejos, esto lo ha contado Borges en diversas oportunidades, algunos consejos que el padre le ha dado y que han sido claves en su vida literaria, ¿no? Que no se apresure a publicar, en fin, 4 o 5 consejos que creo que Borges los ha aprovechado. Leyó sin descanso Las aventuras de los orilleros del Mississippi en Huckleberry Finn, de Mark Twain. Descubrió el dolor de la traición en Los primeros hombres en la luna, de Herbert George Wells. Se sorprendió ante los espejos de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Durante largas noches, oculto en la azotea, oyó la prohibida voz de Cherezada, narrando las 1001 noches, bajo la traducción de Richard Barton. Entre las lecturas en español, lo cautivaron las historias sobre desesperados hombres perseguidos por la ley que narraba Eduardo Gutiérrez. El Martín Fierro no formó parte de estas primeras lecturas, ya que su madre lo rechazaba por considerarlo un libro para matones y colegiales. A los 5 años, Borges comenzó a escribir en cuadernos escolares, tratando de imitar el estilo de los clásicos españoles. El primer cuento que escribió fue un relato anacrónico a la manera de Miguel de Cervantes, al que llamó La visera fatal. Y cuando tuvo 8 años, el padre decidió explicarle la teoría de los entes platónicos. Empezó a leerle Platón, pero empezó a leerle Platón con el ejemplo de una naranja. El arquetipo, todas las propiedades de la naranja particulares y las generalidades, y de ahí pasaron a la filosofía. Así que, en cierto modo, el chico empezó su conocimiento de los libros jugando. Yo creo que Borges fue un ser literario desde que nació, porque se crió en un ambiente de literatura. Cuando él era muy chico, vivían en Palermo, en la calle Serrano, que hoy se llama Jorge Luis Borges, 2135, y con mucha frecuencia iban amigos del padre de Borges a veladas, digamos, de tipo literario, o tertulias, como se llamaban en esa época. Y Borges contó en una oportunidad que una noche escuchó recitar El misionero de Almafuerte de boca de Evaristo Carriego. Y él dice, yo era muy chico, pero sentí la emoción de la poesía. No entendí una sola palabra de lo que recitó Carriego, pero sentí la emoción de la poesía. A los 9 años tradujo El príncipe feliz, de Oscar Wilde, que publicó en el diario porteño El País. Por esos años ya se consideraba que el pequeño Jorge Luis cumpliría con el destino literario que le había sido negado a su padre, quien, por motivos profesionales, no había podido dedicarse por entero a la literatura. Pero el niño no recibía el mandato como algo digno de sus antepasados militares, sino más bien como una desviación de la tradición y la virilidad de su sangre. En 1908, Jorge Luis y Nora asistieron por primera vez al colegio. En esa época no había grandes adelantos médicos, así que los chicos estaban muy desprotegidos. Y como todas las pestes se agarran en el colegio, se contagian, ellos decidieron no mandar a los chicos al colegio hasta que Borges más o menos fue recibido en el 4º grado, creo.
En el cuarto él sufrió mucho en el colegio, porque ellos vivían en un barrio de gente muy humilde. La única casa de 2 plantas del barrio era la de Borges. Entonces lo mandaban al chico al colegio hecho una pinturita, a un colegio donde iban unos atorrantes. Los chicos le tomaban por la farra y se burlaban mucho de él. Además, pensemos que él usó anteojos desde muy chiquito, y eso ya era una especie como de complejo que se le puede hacer a un niño. Y él se sorprendió muchísimo porque se dio cuenta de que en su casa no sabían hablar, porque el lunfardo de la época lo aprendió en el colegio. Hacia 1913 su padre advirtió que ya no podía leer los documentos legales que su profesión le exigía, y comprendió que difícilmente escaparía al destino familiar de la ceguera. A principios de 1914, la familia alquiló la casa de la calle Serrano y se embarcó rumbo a Europa. El destino final sería Ginebra, donde su padre visitaría a un famoso oculista de esa ciudad, y Jorge Luis y Nora podrían educarse en un lugar más acorde a sus expectativas. Antes de partir de Buenos Aires, cuando tenía 14 años, él oye cantar a un chico. Él está acodado en la borda del barco y oye cantar a un chico en el muelle. En portugués, mi tierra tiene palmeras en donde canta el sabiá, que es un zorsalito. ¿Sabes? Las aves que aquí gorjean, el poeta escribe en París, no gorjean como allá. Es un largo poema de González Díaz, que murió antes de volver a Río de Janeiro. Entonces, cuando Borges oye la última estrofa, no permita Dios que muera sin que yo retorne allá, a mi tierra de palmeras, en donde canta el sabiá, este chico de 14 años se pone a llorar. Lo que la familia ignoraba al partir del puerto de Buenos Aires era que el 28 de junio de ese mismo año sería asesinado en Sarajevo el archiduque heredero de Austria, Francisco Fernando, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. En julio de 1914, la familia Borges se instaló en un departamento situado en el sur de Ginebra, en el antiguo centro de la ciudad. Al poco tiempo, Jorge Luis Borges ingresó al College Calvin, donde hizo sus primeras amistades y se convirtió en un buen latinista. Durante toda su vida, Borges recordaría con emoción estos días de su juventud vividos en Ginebra, ciudad a la que consideraría como una de sus patrias. Hacia 1916, sus estudios progresaban rápidamente. En el escaso tiempo libre, el joven se esforzó por aprender la lengua alemana. Así leyó en su idioma original a Arthur Schopenhauer. Por esos años, Borges comenzó a interesarse por las vanguardias europeas, especialmente por el expresionismo alemán, movimiento al que juzgó superior a cualquier otra doctrina contemporánea como el cubismo y el futurismo, que alcanzarían una amplia difusión en el arte de la posguerra. La familia permaneció en Suiza hasta 1918, año en que Borges obtuvo su título de bachiller. Por entonces, aquel destino literario legado por su padre comenzó a hacerse realidad. Pero aún el joven buscaba su propia expresión, entre sonetos escritos en inglés que imitaban a William Wordsworth y los escritos en francés a la manera de los poetas simbolistas. Íntimamente, Borges sabía que el idioma español era su ineludible destino. A fines de 1918, habiendo concluido la guerra, la familia viajó a España. Borges llegó a la península ibérica en un momento de extrema pobreza literaria y de un total desconocimiento de las teorías de vanguardia que comenzaban a asomarse de los escombros del pensamiento europeo que la guerra había dejado.
Inicialmente la familia se instaló en la isla de Mallorca, sitio elegido por ser un lugar barato, hermoso y de escaso turismo. Tras un fugaz paso por Sevilla, la familia se trasladó a Madrid, donde Borges conoció a Rafael Cansinos Assens, a quien siempre consideraría como su primer gran maestro. En las tertulias que dirigía en el Café Colonial, Cansinos proponía un tema a los jóvenes asistentes que discutían durante toda la noche acerca de las metáforas, el verso libre, el verbo y otros tópicos de la creación literaria. Cansinos era uno de los fundadores del flamante movimiento ultraísta, término que él mismo había inventado y que se proponía renovar el panorama de la literatura española. Pero más que las teorías del movimiento, fue la erudición de Cansinos y su conocimiento del hebreo lo que atrajo al joven Borges. En su estadía en España, Jorge Luis Borges escribió 2 libros: Los naipes del Taur, ensayos políticos y literarios escritos bajo la influencia de Pío Baroja, y Los Salmos Rojos, poemas dedicados a la Revolución Rusa de 1917, cuyos sucesos habían deslumbrado al joven poeta. A comienzos de la década del 20, Argentina era un país en plena transformación política y social. Los regímenes oligárquicos y conservadores que habían gobernado al país durante su corta historia habían sido desplazados por la instauración del voto secreto y obligatorio, llevando al líder radical Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la República. Los hijos y nietos de inmigrantes se mezclaban con los hijos de la oligarquía en el manejo de las cosas públicas, y la cultura popular adquiría un amplio espacio en la vida del país. Era la época de las protestas obreras, los sindicatos, el surgimiento del tango canción, el cinematógrafo, los automóviles y las revistas del folletín. En marzo de 1921, la familia Borges llegó a Buenos Aires a bordo del buque Victoria Eugenia. Al desembarcar en la ciudad, como la casa de la calle Serrano estaba alquilada, la familia debió esperar un breve periodo hasta poder instalarse nuevamente allí. Leonor Acevedo se había transformado en la lectora de su marido, quien, a pesar de los extensos tratamientos realizados en Europa, perdía gradualmente la visión. A su regreso, Borges era un muchacho seguro de su destino literario y consciente de los conocimientos adquiridos en su experiencia europea. Además, si bien seguía siendo tímido, su aspecto se había modificado notablemente. Era alto, vestía a la moda y llevaba el pelo engominado a la usanza europea. Su reencuentro con Buenos Aires fue como una especie de explosión de felicidad. Él camina incansablemente por los barrios, entra a velorios ajenos, escribe poemas a la Chacarita, escribe poemas a la Recoleta. Él de pronto se encuentra con un Buenos Aires que es la entraña de su alma. Y dice: los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estoy y estuve y estaré siempre en Buenos Aires. Además vuelve un Borges distinto, ¿no? Él, cuando se fueron, bueno, hablaba, por supuesto, español e inglés indistintamente, pero logró aprender en Europa el francés, el alemán, era un buen latinista, desde luego entendía perfectamente el italiano, habían vivido 6 o 7 meses en Lugano, en la Suiza italiana, y bueno, vuelve un hombre con una formación muy importante, y esto se nota claramente en su relación con los jóvenes de la época. Él era distinto. Él se contacta naturalmente con todos los escritores que en ese momento estaban se contacta con Guiraldes, que lo apoyó mucho, con quien fundan la famosa revista Proa. Primero hicieron la revista Prisma, y eran todos unos jóvenes entusiastas, amantes de la poesía, y se contacta con todo ese mundo, naturalmente, así como con sus pares, digamos. Durante 1921, como aún mantenía el entusiasmo por algunos preceptos del movimiento ultraísta legados por Cansinos, Borges decidió fundar, junto a otros jóvenes poetas como Nora Lange y Roberto Ortelli,
una hoja mural de poesía ultraísta, a la que llamaron Prisma. Todas las noches, los jóvenes empapelaban con prisma las avenidas Santa Fe, Callao y Entre Ríos, hasta llegar a la calle México. Al poco tiempo, la revista dejó de editarse por razones económicas y por el alejamiento definitivo de Borges de esa escuela literaria de la que tanto renegó durante el resto de su vida. Bueno, el ultraísmo diría que le dejó a Borges eso que le ocurre a casi todos los escritores, ¿no? Quedó como un pecado de juventud. Borges participó del movimiento ultraísta un par de años y enseguida empezó a tomar distancia, ¿no? Se dio cuenta que eso era una cosa bastante superficial y que los postulados que sostenían el ultraísmo eran más bien vagos, ¿no? Así que Borges toma contacto con los ultraístas, participa activamente, incluso de los manifiestos que se hacen, pero cuando aparece Fervor de Buenos Aires en 1923, Borges está un poquito ya lejos del ultraísmo, ya no quiero ir a hablar del ultraísmo. Casi diría que en Fervor no hay ningún poema ultraísta. En sus páginas habitaban una serie de poemas como Las calles o Arrabal, inspirados en algunos sitios de la ciudad que habían adquirido importancia emocional para el joven poeta. En Fervor de Buenos Aires se exponían las principales temáticas que acompañarían la totalidad de la obra borgiana: Buenos Aires, la muerte, la ceguera, el culto a sus antepasados y la esencia de lo argentino. Los poemas de amor incluidos en el libro estaban dedicados a su primera novia, Concepción Guerrero, de quien sabía tendría que separarse, ya que en su lucha por detener la ceguera, su padre había decidido volver a consultar al médico ginebrino y toda la familia debía acompañarlo. A pesar de estar enamorado, de haber publicado su libro y de tener un grupo de jóvenes poetas como amigos, el joven de 24 años no se opuso a la voluntad de sus padres y marchó nuevamente hacia Europa. Los Borges visitaron Londres, París y Ginebra. Luego viajaron a España, donde el joven poeta se encargó de difundir y publicar sus textos. Pero a pesar de las consultas con los más grandes oculistas del continente, la ceguera del padre era inminente. A su regreso a Buenos Aires, en 1924, Borges fundó junto a Ricardo Guiraldes la revista Proa y se vinculó con el grupo de la revista Martín Fierro, integrado por diversos artistas, entre los que se encontraban Oliverio Girondo, Ricardo Guiraldes, Jules Solar, Conrado Nalé Roxlo, Leopoldo Marechal y Raúl González Tuñón. En sus páginas se exponía su inclinación hacia las escuelas de vanguardia, su predisposición hacia la ironía, las novedades europeas y las traducciones francesas. La confitería Richmond de la calle Florida 468 funcionaba como redacción de la revista, motivo por el cual más tarde se lo denominó Grupo Florida. Al parecer, el fanatismo por los cenáculos y las polémicas literarias heredadas de los movimientos parisinos llevó a los integrantes de la revista Martín Fierro a promover un enfrentamiento con los escritores del denominado Grupo Boedo, que sostenían la necesidad de que la literatura representase en forma realista a los sectores marginales de Buenos Aires. Hacia 1925 su dedicación a la literatura era absoluta y comenzaba a ostentar un lugar de renombre entre los jóvenes poetas. Además, las amistades abundaban. Junto a Nora Lange y Macedonio Fernández, Borges trabajaba incansablemente en su afán por renovar la prosa y la poesía argentina. El gran aporte de Borges es la renovación del idioma. ¿Y cómo te podría decir? Él rompe el idioma, lo desconstructura y lo vuelve a armar. Y lo vuelve a armar de una manera única, porque de una sobriedad, de una concisión. Nunca hay una coma de más, nunca hay un adjetivo que sobre. Es un lenguaje directo, es un lenguaje que es todo lo contrario de la utilización del lenguaje que hacen en España los españoles. No es ni mejor ni peor.
Quiero decir que es totalmente distinta y original. Borges no es un escritor que se puede leer de corrido y rápidamente. Uno a Borges lo lee, se detiene, vuelve para atrás, lo relee, siempre encuentra cosas nuevas. Además, Borges es el gran maestro de la síntesis. Es un hombre donde pareciera que es imposible agregarle o quitarle una palabra a su literatura. Es un ejercicio, un juego imposible de realizar. Hacia 1929 se editó Cuaderno San Martín. El título hacía referencia a la marca del cuaderno en que había escrito los poemas y mostraba a un poeta más firme y seguro de su propio estilo. El libro contenía la Fundación Mítica de Buenos Aires. En este poema, Borges narraba su propia fundación de Buenos Aires, ubicándola no en un pasado histórico, sino en un pasado ilusorio, pero capaz de ser compartido, que no era más que el de su propia infancia. Los expedicionarios españoles no llegaban al desolado riachuelo, sino a Palermo, y más precisamente a la manzana de su casa, poblada de partidas de truco, de organitos, de cigarrerías, de tangos. A fines de 1929, el libro recibió el segundo Premio Municipal de Poesía. Con una parte de los 3.000 pesos obtenidos en el premio, Borges se compró un juego de segunda mano de la Enciclopedia Británica. El resto le aseguró un año de tiempo libre que utilizó para escribir Evaristo Carriego. Pero a medida que el libro progresaba, lo que iba a ser una biografía homenaje al hombre que le había revelado la poesía y las posibilidades literarias del arrabal, se convirtió en la historia del viejo Palermo. Borges conoció a don Nicolás Paredes, un auténtico guapo que había sido amigo de Carriego. Este le relató infinidad de historias de los arrabales que le revelaron el potencial narrativo de los escenarios y los personajes de su infancia. Frente al género gauchesco, cuya temática le era ajena y que además había sido clausurada por una larga tradición de escritores como José Hernández y Ricardo Guiraldes, Borges se propuso afirmar su obra sobre otro universo de seres marginales pertenecientes al entorno ciudadano. Por esos años, Borges desarrolló lo que sería su primer relato orillero, que luego de ser publicado con distintos nombres en diversas revistas de la época, terminó completando el sumario de Historia Universal de la Infamia, bajo el título de Hombre de la Esquina Rosada. El 6 de septiembre de 1930, el golpe de Estado comandado por el general José Félix Uriburu contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen conmovió al país, inaugurando un período nacional dominado por el fraude electoral. En este contexto se abría un nuevo período en la vida y la obra de Jorge Luis Borges. Como su padre se había quedado definitivamente ciego, Borges debió contribuir en el mantenimiento económico de su casa, realizando colaboraciones en diversos medios periodísticos. Aplacados los vientos vanguardistas de Proa y Martín Fierro, el panorama cultural argentino se había desconectado por completo de la cultura europea. La revista Sur, publicada en 1931 por Victoria Ocampo, trajo aires de renovación y cambio al pensamiento argentino. La redacción de la revista quedaba en un antiguo edificio de la esquina de San Martín y Viamonte, a escasos metros de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante este primer periodo de Sur, Borges no formó parte del núcleo central de la revista, conformado por Victoria Ocampo y Eduardo Mallea. Su atracción por los temas populares no eran del todo bien vistas por los demás miembros del aristocrático grupo. En sus escritos coexistían las paradojas de Zenón que sus padres le habían explicado con las críticas cinematográficas de las últimas películas de Charles Chaplin y King Vidor. Además,
se alejó momentáneamente de la mitología ciudadana y comenzó a manifestar su gusto por las literaturas menores, como la policial o la fantástica, géneros bastardeados por las élites intelectuales a los que se volcaría insistentemente. Por intermedio de Victoria y Silvina Ocampo, Borges conoció a Adolfo Bioy Casares, con quien comenzó una prolongada amistad y una múltiple y variada colaboración literaria. Bioy Casares y él fueron siameses inseparables. Desde aquella tarde de sábado en que Bioy fue a lo de Victoria Ocampo, a San Isidro, y lo conoció a Borges. Creo que mi amistad con Borges procede de una primera conversación ocurrida en 1931 o 32 en el trayecto entre San Isidro y Buenos Aires. Borges era entonces uno de nuestros jóvenes escritores de mayor renombre y yo un muchacho con un libro publicado en secreto y otro con seudónimo. De aquella época me queda un vago recuerdo de caminatas entre casitas de barrios de Buenos Aires o entre quintas y adrogué y de interminables, exaltadas conversaciones sobre libros y argumentos de libros. El primer trabajo que compartieron fue la redacción de un folleto sobre la leche cuajada, encargado por la empresa láctea de la familia de Bioy. En 1935 o 36 fuimos a pasar una semana en una estancia en Pardo, con el propósito de escribir en colaboración un folleto comercial, aparentemente científico, sobre los méritos de un alimento más o menos búlgaro. Hacía frío, la casa estaba en ruinas, no salíamos del comedor, en cuya chimenea crepitaban ramas de eucaliptos. Aquel folleto significó para mí un valioso aprendizaje. Después de su redacción yo era otro escritor, más experimentado y avesado. Luego compilaron diversas antologías, fundaron la efímera publicación Destiempo, dirigieron la colección de literatura policial Séptimo Círculo y escribieron guiones cinematográficos y varios volúmenes de cuentos, entre los que se distinguió 6 problemas para Don Isidro Parodi, firmado bajo el seudónimo Bustos Domecq. Ellos empezaron a trabajar en conjunto, pero nunca pudieron escribir algo en serio. Es decir, siempre escribieron cosas en broma. En serio quiero decir que usaron siempre la ironía. El libro de Don Isidro Parodi es un libro que se divirtieron muchísimo escribiéndolo y tomándole el pelo a todo el mundo. Todos los personajes de Don Isidro Parodi, menos Don Isidro Parodi, que es una invención de ellos, fueron personas que ellos conocían y a las cuales ponían en la picota. Muy disfrazaditas, muy cambiando muchas cosas, pero que hoy para mí son fácilmente reconocibles. En 1934, Borges fue nombrado para dirigir el suplemento cultural de un diario popular llamado Crítica. Allí desarrolló su interés por las películas de gángster de Joseph von Sternberg, los cuentos de Gilbert Keith Chesterton y las anécdotas policiales. Desde sus páginas comenzó a producir una serie de ejercicios que lo acercarían a su producción cuentista y que publicaría bajo el título de Historia Universal de la Infamia. Pero las críticas que recibía su literatura y la desdicha de un fracaso amoroso hicieron de esos días un periodo triste y doloroso. En 1937, Borges consiguió su primer empleo estable como auxiliar primero en la Biblioteca Municipal Cané, ubicada en la calle Carlos Calvo, en un barrio gris y monótono hacia el suroeste de la ciudad, llamado Constitución. Las colaboraciones en medios gráficos no eran bien remuneradas y Borges necesitaba un ingreso seguro y constante. En la biblioteca, Borges apuraba sus tareas para poder bajar al sótano, donde pasaba horas leyendo y escribiendo.
Allí comprobó por primera vez que las pequeñas letras de las páginas se perdían sin que pudiera retenerlas. La mañana del 24 de febrero de 1938, su madre lo llamó por teléfono a la biblioteca y le informó que su padre estaba muriendo. A pesar de su apresuramiento, Borges apenas llegó para verlo morir. Ese triste año se mudó junto a su madre a un departamento de la calle Anchorena, en cuyas escaleras sufrió un accidente que con el paso de los días se convirtió en una septicemia. Internado en un hospital, Borges se pasó un mes debatiéndose entre la vida y la muerte, experiencia que registró años más tarde en el cuento El Sur. El resultado de este periodo de su vida sería la iniciación en la escritura de cuentos y ficciones. Atemorizado ante la idea de no volver a escribir nunca más, Borges decidió escribir algo que nunca había desarrollado antes, ya que de este modo el fracaso no sería tan concluyente. El resultado de esta prueba fue el cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Tras su recuperación, Borges siguió trabajando y escribiendo en la biblioteca. La muerte y la brújula, la biblioteca de Babel y las ruinas circulares son algunos de los cuentos concebidos y ejecutados en el viejo y oscuro sótano de la calle Carlos Calvo. En estos textos, incluidos en 1941 en El Jardín de los Senderos que se bifurcan y en la ampliación de 1944 llamada Ficciones, se manifestaban su acercamiento a la literatura policial y fantástica y su inquietud por adentrarse en distintas tradiciones y temáticas. Pero a pesar de haber publicado un libro plagado de excelentes relatos, escritos con una firmeza de estilo inédita en la literatura argentina, las críticas hacia Borges no se detuvieron. La gran mayoría de los críticos consideraba que sus relatos eran fríos, deshumanizados, excesivamente intelectuales. Con el tiempo la crítica ha descubierto que Borges parece más interesado en la trama que en los personajes, y se pregunta si la circunstancia no revela una íntima preferencia por el juego argumental sobre las personas. ¿No correspondería el mismo reparo a los anónimos autores de Las Mil y Una Noches? Yo creo que Borges retoma la tradición de los grandes novelistas y cuentistas, o dicho más claramente, la tradición de los contadores de cuentos. Abordar la literatura de Borges tiene algún pequeño problema, ¿no? Borges no es un escritor oscuro, es un escritor transparente, pero muy erudito. Entonces Borges hace trabajar al lector. Borges dice, bueno, existe el escritor, existe el texto. Ahora, señor lector, trabaje, empiece a informarse, busque cosas, aprenda, vaya a las enciclopedias, nos hace trabajar, no nos dice, ustedes van a ser lectores pasivos, que van a leer una cosita intrascendente y a los 10 minutos se van a olvidar lo que leyeron. Borges no es lo que propone. Borges incorpora al lector al texto. El 4 de junio de 1946, el general Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la República. Con el nuevo gobierno, la sociedad argentina inició un periodo de profundos cambios sociales orientados principalmente a la inclusión de los trabajadores en la vida social y política del país. Cuestiones de clase y tradición y hondas diferencias ideológicas convirtieron a Jorge Luis Borges en un ferviente opositor al peronismo. Además, su designación como inspector de aves y conejos en los mercados por haber firmado un manifiesto democrático que poco simpatizó al nuevo gobierno del general Perón, lo relegó a Borges de su puesto en la biblioteca, lo que lo llenó de un profundo odio hacia todo lo que significaba el peronismo, especialmente hacia su líder. A este triste periodo se sumó la complicada vida sentimental que llevaba por entonces. Si bien ya era un escritor famoso y prestigioso, su carácter inseguro y tímido no lo ayudaban a relacionarse con las mujeres, como tampoco debía hacerlo el hecho de vivir con su madre. Durante años había tenido relaciones con diversas mujeres,
de las que no había obtenido más que desdicha y desamparo. Por eso, el nuevo desencanto amoroso producido ante la ruptura de su romance con Estela Canto lo afectó notablemente. Sin trabajo, Borges se vio obligado a quebrar su timidez y comenzó a dictar conferencias sobre la poesía gauchesca, el budismo, el expresionismo y la obra de Miguel de Cervantes. Por esos años se trasladó junto a su madre al departamento que ocuparía hasta sus últimos días en Buenos Aires, ubicado en la calle Maipú 994, frente a la Plaza San Martín. En 1949 apareció El Aleph, recopilación de cuentos que, junto a ficciones, cimentó el universo narrativo y la temática que más tarde le darían notoriedad internacional. En cuentos breves como La escritura de Dios, Emma Suns y El Aleph, las fantasías poéticas y alucinantes expresaban la condición del hombre perdido en un universo caótico y angustiado por el fluir temporal. Era un universo personal, plagado de espejos, laberintos, bibliotecas, sueños y hombres que cuestionaban los cimientos básicos del ser y la realidad. Con estos cuentos, Borges se orientó definitivamente hacia las formas universales de lo fantástico y lo metafísico, pero sin rechazar la tradición argentina que consideraba debía nutrirse de toda la cultura occidental. En 1950, como protesta intelectual ante el trato brindado por el gobierno del general Juan Domingo Perón hacia los escritores en general y a él en particular, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombró presidente. Antes de su renuncia, en 1953, Borges dictó en su carácter de presidente una conferencia sobre filosofías orientales ante la incrédula mirada de los agentes de policía que se encargaban de controlar a los disertantes. Cuando en 1955 Borges celebró el golpe de Estado que la llamada Revolución Libertadora efectuó contra el gobierno de Juan Domingo Perón, su visión era casi nula. Como la ceguera había avanzado gradualmente desde su infancia, Borges no encontró en ella nada particularmente sorpresivo o dramático. Desde 1927, Borges había sufrido 8 operaciones en los ojos y al finalizar la década del 50 estaba totalmente ciego. Paradójicamente, en 1955 fue nombrado por el nuevo gobierno militar como director de la Biblioteca Nacional, cargo que habían ocupado otros 2 escritores ciegos como José Mármol y Paul Grusac. En el poema de los dones se refería al destino que lo había dotado de cientos de miles de libros que jamás podría leer. Borges modificó sus hábitos de trabajo. Su madre, que secretamente había orientado durante toda su vida la obra de su hijo, pasó a tener una importancia aún mayor en la vida del poeta. Fue ella la encargada de copiar los textos que Borges construía en su mente y quien recitaba los libros que él ya no podía leer. Además, la imposibilidad de memorizar los largos párrafos que exigía la prosa lo impulsó nuevamente hacia la poesía. En los poemas reunidos y publicados en 1960, como El Hacedor, y en 1964, como El Otro, el Mismo, Borges homenajeó a Walt Whitman, a los relojes de arena, al vino, a los cuchillos, a Leopoldo Lugones, a su abuelo y a Buenos Aires. Como había hecho durante toda su obra, Borges evocaba en un mismo volumen a los antepasados de sus sueños literarios y a los antepasados de su sangre. En estos años, su obra comenzó a tener repercusión fuera de los límites de la Argentina. En Francia, intelectuales como Néstor Ibarra y Roger Caillois se habían encargado de traducirla y difundirla. El gran público creo que lo comienza a conocer en 1961,
cuando en Mallorca precisamente le otorgan el premio Formentor junto a Samuel Beckett. Yo creo que eso es el lanzamiento mundial y el lanzamiento, digamos, que donde él trasciende a los ámbitos literarios, ¿no? A partir de ahí, desde 1961 hasta el 86 que murió, fue una catarata de doctorados honoris causa de las principales universidades del mundo. Todos los premios, salvo el Nobel, Borges obtuvo todos los premios posibles, el Cervantes, que es el más importante de nuestra lengua, y fue reconocido por todos los gobiernos y por todos los gobernantes, digamos, que se disputaban el tiempo de Borges para tenerlo en su país, para tenerlo en su casa y para condecorarlo y para otorgarle distinciones. Borges estaba en la cima del prestigio internacional. Su nombre comenzó a ser mencionado para el Premio Nobel de Literatura, premio que jamás le sería otorgado. En plena exaltación internacional de su obra, las críticas en Argentina no se detuvieron. Ante la imposibilidad de cuestionar su literatura, se desplazaron hacia sus polémicas opiniones políticas. El 21 de septiembre de 1967, Jorge Luis Borges se casó con Elsa Astete Millán, con quien había tenido un breve amorío en su juventud. Pero la relación no tuvo éxito y terminó en 1970. A mediados de ese año se publicó El Informe de Brody. En estos cuentos, escritos de forma directa y de apariencia sencilla, Borges se reencontró con los temas de su juventud: los cuchillos, la traición, sus heroicos antepasados, Palermo y Buenos Aires. Borges estaba en la madurez de su vida y de su obra. Por ese entonces sostenía que ya había escrito sus mejores libros y que deseaba experimentar la paz, el placer de la amistad y la sensación de amar y ser amado. Una joven mujer comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. Su nombre era María Kodama y había sido su alumna en la cátedra de literatura inglesa que había dictado en la Universidad de Buenos Aires hacia comienzos de la década del 60. Era hija de madre alemana y padre japonés y compartía con Borges la pasión por la literatura y la lengua anglosajona. María Kodama comenzó a acompañarlo en sus viajes. Borges estaba enamorado y así lo expresaba en su poema El amenazado. Es el amor. Tendré que ocultarme o huir. ¿De qué me servirán los talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. El 8 de julio de 1975, cerca de cumplir los 100 años, murió su madre. Un año antes, Borges había accedido a jubilarse de su función en la Biblioteca Nacional. Tras la dolorosa muerte de su madre, Borges se acercó aún más a María Kodama, quien se dedicó a cuidarlo y acompañarlo hasta el fin de sus días. Cerca de los 80 años, Borges seguía produciendo una variada obra y había publicado diversos libros de ensayo, cuento y sobre todo poesía. En 1980 obtuvo el Premio Cervantes, máxima distinción de las letras españolas, y al poco tiempo recibió la triste noticia de que estaba enfermo de cáncer. Ante su inminente muerte, Borges decidió que la ciudad que lo había visto nacer no lo vería morir. Y en 1985 partió junto a María Kodama hacia la ciudad de Ginebra, cuyo paisaje se había detenido en el tiempo de su adolescencia. El 26 de abril de 1986, Borges y María Kodama se casaron en una íntima y discreta ceremonia. Como en la Argentina aún no se había aprobado la ley de divorcio, la boda se realizó en Paraguay. Pero la salud de Borges era delicada y el matrimonio debió regresar inmediatamente a Ginebra. El
El 14 de junio de 1986, en su departamento del número 28 de la Grande Rue de Ginebra, pocos días antes de cumplir 87 años, murió Jorge Luis Borges. Poco antes de morir, en las serenas páginas de su último libro titulado Los Conjurados, Borges dejaba inscripta una suerte de despedida que reflejaba su inmensa pasión por la literatura. A nadie puede maravillar que el primero de los elementos, el fuego, no abunde en el libro de un hombre de 80 y tantos años. Una reina, en la hora de su muerte, dice que fuego y aire. Yo suelo sentir que soy tierra, cansada tierra. Sigo, sin embargo, escribiendo. ¿Qué otra suerte me queda? ¿Qué otra hermosa suerte me queda?